Bueno, siempre es agradable hablar sobre historia del rock argentino. No cabe en duda de que estamos viviendo un tiempo de fuerte interrogación sobre el pasado de lo que alguna vez se llamó la música joven argentina. Esa música evidentemente ya no es tan joven si la pensamos como género artístico establecido, que tiene sus estilos, sus mitos, sus artistas célebres, recién recordábamos a un par de ellos, y por supuesto sus discos canónicos como Artaud y tantos otros. En estos días Lito Nebbia está festejando sus 50 años con la música, en lo que puede parecer una celebración un poco anticipada, diría yo, ¿no? Por más precoz que haya sido nuestro artista rosarino. Y mientras tanto la revista, bueno, ya hay un juicio de valor sobre la charla anticipado, ¿no? Vamos a tratar de revertir esto. Mientras tanto la revista Rolling Stone, en su edición argentina, dedicó hace un mes, un número especial, no es el primero, a los mejores 100 discos del rock argentino, en un arco que va de 1967, que es la época de la balsa, al año 2009, fechas límites entre el disco más viejo y el disco más reciente. Y entre los primeros 20 seleccionados como los mejores de toda la historia del rock nacional, hay 9 que fueron grabados antes de 1983, el año del regreso de la democracia. Es interesante observar esta legitimación del pasado en un género que nació como un grito que se proyectaba al futuro y que, como decía Rebelde, la canción de Morris, quería liberar a los jóvenes de todas las tradiciones. No quieren hacerme esclavo de una tradición, dice una parte Morris. Si en 1968, en una pintada del Mayo francés, ese movimiento estudiantil que casi termina en una revolución nacional en Francia, podía leerse frases como la siguiente: desconfía de toda persona de más de 30 años de edad. Bueno, hoy está claro que la edad ha dejado de ser un estorbo, en la medida que su poseedor tenga una historia de vida interesante para contar. Nebbia, por supuesto, la tiene, y el rock argentino en su conjunto también la tiene. Esa historia del rock argentino es hoy su propia tradición. Por lo tanto, la relación del rock con la tradición ya no es conflictiva o ya no es tan negativa como era en tiempos de Morris. Y hay, por supuesto, razones para que esto suceda así. Estamos en el marco de una ciudad de Buenos Aires de otros tiempos, ¿no es cierto? Y basta con recorrer la ciudad de Buenos Aires de hoy para encontrarnos con íconos del rock nacional o argentino, convertidos en referencias culturales de todos los argentinos, ya no solamente de un sector, de una franja de los jóvenes argentinos, diríamos los rockeros argentinos. Me estoy refiriendo concretamente a la recientemente inaugurada estatua del Flaco Spinetta en Villa Urquiza, o a la confitería de la Perla del Once, que tiene actualmente un ciclo que hace Rodolfo García, baterista de Almendra y un músico muy talentoso, un ciclo de clásicos del rock nacional, y eligió justamente García ese ámbito, la Perla del Once, que es uno de los lugares míticos de esta historia, ¿no? Obviamente, el pasado del rock argentino no es un tema del todo novedoso. Ya en el año 1977, en plena dictadura militar, con su libro La música progresiva en la Argentina, ¿cómo vino a la mano?, que se reeditó en 2008, dicho sea de paso, el poeta y periodista Miguel Grinberg, que ha sido para esta historia del rock una suerte de mediador cultural entre dos generaciones y entre dos ámbitos culturales, el mundo de la poesía, de la literatura, etcétera, y el mundo de la música joven. Allí, en ese libro, entre muchas otras cosas, incluso hay una entrevista muy interesante a Luis Alberto Spinetta, Miguel se proponía establecer una cronología del rock argentino. Él hablaba de épocas, etapas del rock nacional, viéndolo como lo que de algún modo ya era, ¿no? Un movimiento cultural, no solamente un género artístico, un movimiento cultural bastante autónomo. Pero bueno, es a partir de los años 90, en realidad, que se visualiza una tendencia sostenida a incluir al rock producido en estas latitudes en el inventario de la cultura argentina, como si dijéramos parte de nuestro patrimonio cultural.
Y por lo tanto, si es parte de nuestro patrimonio cultural, de alguna manera, como se puede observar en ámbitos como en el que estamos ahora, el Estado sale a solventar o sale de algún modo a sostener el mantenimiento de ese patrimonio cultural. Cosa que también es bastante extraña porque en tiempos de Onganía la relación entre el Estado y la música joven era de absoluta tirantez. O sea que son muchas las cosas que han cambiado. En los 90, insisto, hay me parece a mí, un inicio de una tendencia a reflexionar un poco más sobre el pasado del rock. El rock ya tiene varias décadas. Allí está la película Tanguito, que todos seguramente recordarán. Más cerca en el tiempo, hace apenas unos años, el recital en la Casa Rosada, donde vimos desfilar prácticamente a todas las grandes figuras históricas del género. Todo esto contribuyó a crear consenso en torno a la legitimidad nacional, digamos, de un rock alguna vez autodenominado nacional, justamente. Hoy pareciera alcanzar con el gentilicio argentino. Hoy no se habla tanto de rock nacional como de rock argentino. Por lo pronto, nuestras preguntas sobre el rock argentino, que podemos formular en el año 2013, se formulan en un marco conceptual más amplio, que es el de la modernidad tardía, la posmodernidad, o como se la quiera llamar, a este periodo que supuestamente le sucede a la edad moderna, ¿no? Claro, podrá decirse que lo mismo sucede, que este condicionamiento más amplio sucede en los estudios sobre tango y folclore, ¿no? que son tan estimulantes en estos primeros años del siglo XXI. Sin embargo, estos géneros autóctonos o vernáculos siempre vivieron con una cierta carga de pasado encima. No es novedad entonces que sus exégetas, sus investigadores o sus intérpretes, es decir, tanto sus teóricos como sus artistas, echen vistazo al pasado. Si bien hoy, por supuesto, lo hacen con más frecuencia y seguramente con resultados más interesantes. Hoy se investiga, lo hablábamos recién con ellos antes de empezar esta charla, se investiga más y mejor sobre tango y sobre folclore de lo que se hacía hace 10 o 15 años atrás. Pero claro, convengamos que el rock y el pop son géneros que siempre estuvieron imbuidos de las urgencias del presente. Quiero decir con esto que la actual quietud del rock como género musical, quietud porque no están sucediendo cosas demasiado novedosas en el plano artístico, esa es la impresión general que tanto los veteranos como yo, como los más jóvenes percibimos, y la preocupación, por otro lado, por mantener viva la memoria de la cultura rock generan un buen clima para la historia, como si dijéramos una especie de impas reflexivo. Mirar hacia atrás, quizás en busca de inspiración. Por supuesto, es muy copiosa la bibliografía, recién mencioné la palabra memoria, es copiosa, digo, la bibliografía que repara en el vínculo entre la posmodernidad y la cultura de la memoria, lo que algunos llaman la cultura de la memoria. Uno de los observadores más agudos sobre las formas que adquiere la memoria cultural en tiempos de la globalización es Andrea Hussen, quien hace unos años acuñó la expresión pretéritos presentes, para definir aquellos tópicos de la memoria colectiva que permanecen entre nosotros como traumas insalvables. Obviamente la temática examinada por Hussen, que tiene que ver con los grandes latrocinios y genocidios del siglo XX, es muy diferente a la nuestra, a esta que estamos viendo ahora, quiero decir. Y si algunos capítulos del rock argentino se han convertido en pretéritos presentes, no lo son como traumas de un pasado que no podamos resolver o metabolizar para seguir hacia adelante. De cualquier manera, quiero rescatar una observación de Hussen que me parece que es perfectamente aplicable a los estudios sobre la historia de la música popular. Dice así: más allá de cuáles hayan sido las causas sociales y políticas del boom de la memoria, con sus diversos subargumentos, geografías y sectores, algo es seguro. No podemos discutir la memoria personal, generacional o pública sin contemplar la enorme influencia de los nuevos medios como vehículo de toda forma de memoria. Indudablemente, el desarrollo de la música popular es inseparable de la evolución de las industrias culturales y de los medios masivos de comunicación. Y desde hace unos años el acceso al pasado discográfico se ha vuelto prácticamente irrestricto. Puedo dar fe de ello. Cuando empecé a investigar estos temas, hace ya bastante tiempo, mediados de los años 80 más o menos,
era fundamental para un investigador, para un historiador de la música, tener buena llegada a los coleccionistas, ¿no? Los coleccionistas eran los tipos que atesoraban esas figuritas difíciles, ¿no? Y si uno realmente no tenía acceso a esa tribu de los coleccionistas, lo más probable es que se le hiciera muy cuesta arriba el trabajo de investigación. Bueno, hoy la verdad es que hay pocas cosas de ayer y de hoy que estén fuera de esos verdaderos almacenes virtuales para todo uso, que son las páginas web como YouTube, donde uno encuentra prácticamente de todo. No digo todo, pero muchas cosas, ¿no? Incluso la industria discográfica, que no está pasando por un buen momento, eso está claro, se ha tomado el trabajo de reeditar discos seminales del rock argentino en ediciones que reproducen las tapas originales, como es el caso de la serie Sony BMG, que reeditó Artaud, en una tapa más convencional que la original, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de esto. Además de discos de Manal, Pescado Rabioso, Invisible, Morris, etc. Y recientemente, hace apenas unas semanas atrás, Página 12 reeditó Muerte en la Catedral, un discazo de Lito Nevia de principios de los años 70.